Muy buenas tardes a todos. Doctor Tomás. Muy buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio entonces a este proceso de formación. ¿Estamos ok en grabación? Sí, ya está al aire en Facebook Live y en grabación. Muy bien. Muy buenas tardes a todos los asistentes. En nombre del señor gobernador, doctor John Rojas, la directora del Instituto Departamental de Salud de Nariño, doctora Diana Paola Rosero, y el rector de la Universidad de Nariño, doctor Carlos Solarte Portilla, reciban un cordial saludo al plan de capacitación y actualización en la pandemia por COVID-19 dirigida al talento humano en salud del departamento. Es importante tener en cuenta que este proceso de formación fue una iniciativa del Comité Técnico Científico de Apoyo a la Emergencia y tiene como objetivo fortalecer las capacidades del talento humano en salud en temas relacionados con la pandemia por COVID-19 para coadyuvar en la prevención de la infección, la oportuna detección, notificación y manejo de los casos y así optimizar la respuesta durante la fase de mitigación en la región. En la tarde de hoy tendremos la conferencia Manejo de pacientes gestantes a cargo del doctor Filipo Vladimir Morán Montenegro, ginecólogo de la Universidad Central del Ecuador, presidente de la Academia Nacional de Medicina, capítulo Nariño, y miembro del equipo de Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos del Instituto Departamental de Salud. De igual manera, dar un saludo al doctor Mauricio Casas, docente de la Facultad de Salud de la Universidad de Nariño, quien nos acompaña también en la tarde de hoy, así como a todo el personal de salud que se conecta a través de la plataforma Zoom, el fanpage del Instituto Departamental de Salud de Nariño y el canal de YouTube de Telepasto de la Universidad de Nariño. Finalmente, saludar al equipo de la Dirección de Información y Tecnología de la Universidad de Nariño y al equipo de comunicaciones del Instituto, quienes están dando soporte técnico a esta transmisión. Recuerden que la presentación tendrá una duración de 1 hora y posteriormente tendremos 15 minutos de preguntas. Por favor, déjenlas en el chat tanto de la plataforma Zoom como del Facebook Live. Y de igual manera, recuerden que en el canal de YouTube del Instituto Departamental de Salud podrán encontrar las sesiones, las 7 sesiones previas y todas las 17 sesiones que vamos a desarrollar para su réplica con los compañeros que no pudieron estar en la tarde de hoy. Sean ustedes bienvenidos. Doctor Filipo, muchísimas gracias a usted por su apoyo técnico y pues el auditorio es de usted. Buenas tardes, doctor Filipo. Doctor Filipo. Doctor Tomás no, todavía no conecta. Esperemos un poco. Doctor Casas. Si gusta voy a presentarle la situación Sí, del COVID, ¿les parece? perfecto. Bueno, mientras logramos la conexión del doctor Filipo, voy a socializarle a los asistentes. Bien, ya tenemos en línea al doctor Filipo, pero entonces Ok, continuamos. vamos a... Listo, voy a compartir mi pantalla. La situación actual del COVID en el departamento de Nariño con corte abril 23 de 2020 es un incremento a 66 casos. Tenemos 42 casos en hombres y 24 casos en mujeres. De los cuales 42 se encuentran en la casa, 4 en hospital general, 1 en unidad de cuidado intensivo, 13 recuperados y 6 lamentables fallecimientos. En la actualidad, el equipo de vigilancia en salud pública hace seguimiento a 595 contactos. Por municipios, tenemos 34 casos de Ipiales, 14 casos en el municipio de Pasto, 11 casos en el municipio de Tumaco, 3 casos en Cumbal y 1 caso en Contadero, 1 en La Unión, 1 en Cumbitara y 1 en Túquerres. Los grupos más afectados por este diagnóstico están en el grupo de 50 a 59 años con 13 casos. Tenemos también 10 casos en el grupo de 30 a 39 casos, 9 casos en el grupo de 10 a 19 años y 8 casos en el grupo de 0 a 9 años. Creo que ya hemos podido solucionar el inconveniente de conectividad con el doctor Filipo. ¿Ya se encuentra con nosotros, doctor Filipo?
Sí, doctor Tomás, ya estoy en Listo. línea. Bueno, doctor, muy buenas tardes y muchísimas gracias por su apoyo. Entonces, ya hice su presentación. El auditorio es suyo, doctor. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Ya están todos conectados en sala. Muchas gracias a usted y que tenga buena tarde. Gracias. Y listo, doctor Filipo. Puede compartir su pantalla. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias por permitirnos este espacio para poder hacer algunas anotaciones sobre lo que va a ser el lineamiento de atención en gestantes y el recién nacido y qué vamos a hacer con lactancia en época de esta pandemia. Recordar que esta pandemia, clasificada así, se va a prolongar aproximadamente, según buenas estadísticas, más de unos 18 meses. Eso quiere decir que para los que estamos en contacto con nuestras gestantes, vamos a tener que programarnos actividades desde la preconsulta, lo que es la preconcepcional, hasta el puerperio, y vamos a alcanzar a atender a un buen número de esas damas. No tengo ningún conflicto de interés a declarar. La actividad que hacemos es netamente académica. Todos los días tenemos sorpresas. Una de esas sorpresas es como la imagen que les presenté. No tenemos el conocimiento cierto y claro sobre lo que va a ser el manejo del COVID. Todos los días está cambiando y por eso es que trabajamos en grupos. Les presento allí al grupo que me acogió para trabajar en la dimensión de salud sexual y reproductiva. Este grupo es el que está todos los días actualizando y actualizando toda la información que nos está llegando para aproximarnos al manejo de esas gestantes y de esos recién nacidos. Toda la información que voy a presentar es una actualización y una recopilación respaldada por todas las academias y asociaciones médicas, tanto del país como internacionales. Y lo que nos preocupa es qué vamos a hacer y cómo vamos a atender a ese binomio madre-hijo. Ese binomio madre-hijo, pues no es tan fácil de dejarlo sin atención. Ustedes podrán imaginarse que los lineamientos nacionales nos mencionan que podríamos intentar hacer algunas atenciones por teleorientación, telemedicina, telesalud, pero en las gestantes, si recordamos el perfil de enfermedad que tenemos en nuestras gestantes, hay una patología que nos preocupa mucho, que es los trastornos hipertensivos, y tomarle la presión por teleorientación o por telesalud va a ser un poco difícil. Tal vez lo logremos con los grupos de visitas intradomiciliarias, tal como vamos a revisar a continuación. No podemos garantizar cómo va el crecimiento de ese bebé si no tenemos aproximación al examen físico en algunos momentos del periodo de gestación. Podríamos estarle preguntando a la dama, ¿tiene signos o síntomas de alarma? Nos puede referir, pero no podríamos decirle a ella cómo siente que está creciendo su bebé. Entonces, obligatoriamente a las embarazadas, a estas gestantes, tenemos que programarles algunas actividades intramurales. Nosotros quisiéramos tener una felicidad absoluta, quisiéramos tener unos resultados perinatales buenos, pero no tenemos todavía estudios que nos digan que lo vamos a lograr. Todas las metas que tenemos es que eso vaya a ser así, unos beneficios y unos resultados perinatales excelentes. Hacia allá tenemos que trabajar todos en equipo y todos en grupo. Simplemente les traigo esa imagen que recuerda la historia de las famosas pandemias a lo largo de los años. A lo largo de los siglos la humanidad ha tenido que irse adaptando y esas pandemias no solamente nos han dejado tristeza, también nos han dejado algunas enseñanzas que nos han permitido mejorar.
Esperemos que con esta influencia de este virus, del SARS-CoV-2, nos deje muchas enseñanzas. Ya vamos teniendo algunas: valorar a la familia, vivir en grupo, respetar la comunidad. Volvimos a hacer un buen uso del lavado de manos. Tratamos de hacer buen uso de los equipos de bioseguridad. Creo que cuando uno se acostumbra a manejar tanto tiempo algunas cosas, va olvidándose lo importantes que son. Las gestantes las hemos clasificado a nivel internacional y por lineamiento aquí en Colombia en dos grupos. Allí hay el primer cambio que se tiene. Tenemos un grupo de bajo riesgo, de las gestantes que consideramos que están todos dentro de la normalidad, que la posibilidad de complicar su embarazo es baja, recordando que según estadísticas el 70% de los embarazos deben cursar dentro de la normalidad, y así ese 70% de los embarazos clasificados como normales deberían terminar por un parto vaginal atendido en un nivel 1 con las condiciones de habilitación y con el equipo médico adecuado. Un 30% se iría hacia el grupo de alto riesgo. Ese es el riesgo estadístico. Y este grupo que mencionamos aquí de alto riesgo, ahora lo hemos reevaluado para darle optimización a la atención intramural de esas gestantes. Entonces, cuando mencionamos grupo de alto riesgo, desaparece dentro de esos estándares de clasificación de alto riesgo lo que clasificábamos por la escala de riesgo biopsicosocial del profesor Herrera. Entonces, ya no clasificamos como grupo de alto riesgo a la cesárea previa, ya no clasificamos como grupo de alto riesgo a la que está en sobrepeso, a la adolescente. Ya vamos reevaluando hacia el grupo de alto riesgo a esa mujer que viene con unas patologías orgánicas, es hipertensa, es diabética, es hipotiroidea, pero no clasifico en grupo de alto riesgo inicialmente a la que tiene un feto en presentación podálica, a la que tiene antecedentes de cesárea previa. Entonces, estamos reevaluando, y así está el lineamiento, hacia que el verdadero riesgo sea un riesgo orgánico. El otro sigue siendo un riesgo, pero no para la atención intramural como ya habíamos estado acostumbrados a hacer. Nosotros clasificábamos, por ejemplo, a la señora cesareada previa como alto riesgo desde el primer control prenatal y hacíamos remisión para valoraciones por ginecología, por perinatología, y eso se nos volvía tan frecuente que terminaba prácticamente esa mujer haciendo control con ginecólogo cada mes y ecografía cada mes o cada 2 meses. Eso se reevalúa ahora. Ese no es el alto riesgo. Entonces, el alto riesgo es de esa mujer con patología orgánica establecida, que viene con esa patología orgánica o que puede aparecer durante la aproximación a los controles que vamos a mencionar. Las gestantes son un grupo de atención muy especial y frente a síntomas o signos de urgencias deben consultar inmediatamente. Eso tenemos que informarles a todas nuestras damas. Si usted presenta amenorrea, cree que está en embarazo y presenta alguna sintomatología o algún signo de los que clasificamos de alarma, debe ir por urgencias. Esa atención no la podemos diferir. Eso no ha cambiado. Lo que es urgente sigue siendo urgente. Volvemos a la clasificación del riesgo y el lineamiento está sugerido por el Ministerio para la atención del bajo riesgo. ¿Por qué el Ministerio no puede dar un lineamiento completo para la atención del alto riesgo? Porque la gestante con embarazo de alto riesgo, quien define la conducta, la frecuencia de laboratorios, de valoraciones, es el médico tratante. No se puede hacer un lineamiento en el que se diga, a esta mujer le sospecho un trastorno hipertensivo asociado al embarazo y debe asistir cada mes a control. No, porque la severidad puede ser diferente entre una y otra gestante. ¿Cuál es el fin de este cambio hacia las gestantes? Recuerdan que salió 3280, hace más o menos 2 años empezamos a fortalecer. El año pasado intentamos iniciar este año fortaleciendo el cumplimiento de todos esos lineamientos que teníamos en 3280, pero apareció esta pandemia y entonces tocó reevaluar eso, hacerle un freno y empezar a pensar en la contingencia.
Entonces, el fin de los planes de lineamiento de ministerio es evitar los desplazamientos a las gestantes, pensando en que si saco a una mujer, digamos, barbacoas a control con ginecología a Pasto, durante ese tiempo de desplazamiento puede exponerse a infectar y a ser infectada. Entonces, queremos evitar esos desplazamientos, disminuir el riesgo de que esa mujer se infecte, y queremos fortalecer nuevamente la atención de los partos de las gestantes de bajo riesgo de nivel 1. Y allí recalca mucho las gestantes clasificadas como bajo riesgo, las gestantes que clasificamos nosotros como alto riesgo, ellas deben ser atendidas en el nivel de complejidad correspondiente. ¿Qué se sabe sobre la COVID-19 y el embarazo? La evidencia disponible a la fecha es muy insuficiente. La última publicación salió este día 22 de abril. Ya les mencionaba al inicio, tenemos actualización y actualización. Se reporta cerca de 98 casos a la fecha, la mayoría que han cruzado de gestantes con cuadros leves. No se ha reportado ningún caso de muerte materna en los 98 casos con infección con COVID. Probablemente, puede ser, no se sabe, pero lo que se supone es que porque las gestantes que ingresaron a ese grupo son menores de 40 años, y la mayoría de esas gestantes no tenían comorbilidades. Y por eso no se reportó y no se ha reportado hasta el momento una gestante que haya fallecido. La Organización Mundial de la Salud hizo un estudio último, ingresó a 147 mujeres embarazadas, 64 confirmadas con COVID, 82 sospechosas de COVID y una asintomática. ¿Qué concluyó? Concluyó que las mujeres embarazadas no tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedades graves debido a COVID-19. ¿Qué pasa con los resultados perinatales? Tampoco existe evidencia concluyente que asocie malos resultados perinatales con COVID-19. Existe un reporte de un caso de parto prematuro en una paciente COVID-19 positivo. La serie más grande reporta 38 pacientes y no encuentra diferencias significativas entre los grupos de mujeres embarazadas con y sin COVID. Respecto a qué se hizo la evaluación, se evaluó preeclampsia, diabetes gestacional, ruptura prematura de membranas, sufrimiento fetal, presencia o no de líquido meconiado, parto prematuro, asfixia neonatal, atonía, y no se ve diferencias entre un grupo y el otro grupo. Pero hay que hacer claridad, faltan estudios con mayor número de pacientes para tener unas conclusiones más cercanas a la realidad y poder decir en un futuro, si sufre una gestante infección por COVID, no vamos a tener afectaciones fetales, no vamos a tener aumento de pérdidas, eso no lo podemos decir en este momento. Y tampoco hay datos acerca del riesgo de malformaciones congénitas en fetos. ¿Qué pasa con la infección vertical? Recuerden, la información la debemos buscar en entidades serias y en los órganos oficiales. La semana anterior se reportaba que en Europa se pensó que nació un bebé con infección vertical. Después apareció en Perú otro caso que se sospechaba posibilidad de infección vertical. Ninguno de esos se ha documentado como tal. Solo existen 2 publicaciones que discuten la posibilidad de transmisión vertical del COVID-19. En un caso encontraron una IgM positiva para COVID-19 en 3 recién nacidos de madres COVID positivas. Pero no se pudo demostrar la presencia de virus mediante PCR-RT en los frotis nasofaringeos de sus neonatos. Y tampoco se pudo descartar que ese bebé se haya infectado en el momento del parto. No se pudo identificar en qué momento fue la infección. Lo único que se encontró fue un IgM positivo y una prueba de PCR negativa. No existen datos acerca de pruebas de PCR en sangre, de cordón umbilical, no se ha hecho PCR en líquido amniótico ni en placenta. En conclusión, no hay evidencia de que hasta el momento se demuestre transmisión vertical. Una mujer infectada con COVID-19 no se ha demostrado que pueda infectar a su bebé intraútero. ¿Se puede transmitir al recién nacido? Claro, los recién nacidos sí se pueden contagiar por COVID-19. Generalmente
de los estudios que hicieron 38 seguimientos, esos bebés presentan cuadros leves. Solo se ha reportado un caso de muerte neonatal por una coagulopatía intravascular diseminada en un recién nacido, de una madre que estaba COVID positiva, pero el PCR fue negativo. Y los neonatos nacidos de mujeres con infección sospechada o confirmada de COVID-19 deben pasar a cuidados de aislamiento y a evaluación por el grupo de neonatología. La transmisión de virus respiratorios de madre a hijos principalmente ocurre a través de contactos cercanos, transmisión a través de gotas, transmisión entre cuidadores, familiares, visitantes, infecciones adquiridas en hospital y exposición a fuentes de infección en lugares públicos. Allí ya se sugiere cambiar una conducta que vamos a tratar de ir educando a esas gestantes y a esos padres que salen de nuestras instituciones con un recién nacido. Eviten al máximo que ese nene sea visitado por personas fuera del núcleo familiar. Hay que proteger a esos bebés. ¿Cuál sería el manejo sugerido para la gestante que está con COVID-19? El manejo es similar al de la población normal. Las mujeres embarazadas con sospecha o con infección probable por COVID-19 deben ser atendidas como si fuera una población normal. Solo que por estar en estado de gestación podría requerir una valoración y un monitoreo más frecuente de evaluación ecográfica. ¿Qué se sugiere en esa evaluación ecográfica? Ver cómo va el crecimiento fetal, identificar cómo está el líquido amniótico y en ocasiones la aplicación de Doppler si es necesario. Esas gestantes, si cursan con cuadros leves, deben cumplir con su aislamiento, pues mandatorio, un aislamiento social durante al menos 2 semanas. En casos en que tengamos una gestante confirmada con una enfermedad moderada, puede indicarse la hospitalización. De preferencia, pues la recomendación mundial dice en una habitación de presión negativa y contemplarse el inicio de terapia antiviral o antibiótica. No hay restricción para el inicio de manejo antibiótico en esa gestante. ¿Cuál sería la vía del parto? La vía está dada por condición obstétrica. Eso quiere decir que una paciente con sospecha o con confirmación de COVID-19 no debe tener su parto por cesárea. No hay premura para hacerle la cesárea. La vía ideal debería ser el parto vaginal, excepto que la condición obstétrica contraindique el parto vaginal. Si el bebé viene en presentación podálica, no le voy a intentar parto vaginal. Si la señora tiene una cesárea previa, no le voy a intentar un parto vaginal. Pero si las condiciones fetales están dentro de la normalidad y a la mamá le diagnosticó COVID y está en semana 37 de gestación, no le voy a hacer cesárea. Debería hacerle una inducción del trabajo de parto, porque la vía que debemos luchar es el parto vía vaginal. En lo posible se recomienda que esa mujer sea atendida el trabajo de parto, el parto y el puerperio en la misma sala de aislamiento. De esto se deduce que las instituciones de mediana y alta complejidad, que van a ser las que van a manejar los casos de COVID-19 en gestantes, deben tener programado en su área de manejo de COVID el área donde van a destinar la sala de trabajo de parto, parto y recuperación puerperio, que es la TPR, para programar la posible atención de una gestante. Hay discusión hasta este momento en el pinzamiento del cordón. La literatura a nivel internacional recomienda que los bebés de las mamás COVID positivas deberían tener un pinzamiento temprano del cordón. El lineamiento nuestro, con la revisión técnica que se ha hecho a nivel de Colombia, dice que en lo posible deberíamos tener un pinzamiento habitual más cercano hacia el tardío, en la teoría de que podría transmitirse cierto grado de inmunidad de la mamá hacia el bebé para la adaptación de esos primeros momentos de vida. Ese debería ser el equipamiento ideal para la atención de la gestante sospechosa o positiva para COVID.
Hemos visto ya atenciones de pacientes con COVID. ¿Para qué les presento esa imagen? Para que vean que la tecnología, el Doppler, el equipo electrónico, digital, casi que ya no se recomienda para atender a esas pacientes COVID positivas o sospechosas de COVID. Volvemos a lo tradicional, por eso les mencionaba, esto nos está dejando enseñanzas a volver a valorar lo que hacíamos antes. La famosa campana de Pinat permite una mejor auscultación y nos permite unos procesos de bioseguridad adecuados. El personal que está en trabajo de parto, que está vigilando ese parto o que va a atender el parto, debe tener una protección ideal. Y esa protección ideal es evitar al máximo dejar expuesta superficie de piel, porque la mujer en trabajo de parto se considera una mujer generadora de aerosoles. Y recuerdan que todos hemos escuchado estos días que la transmisión es más frecuente en aerosoles, pero los que hacemos obstetricia sabemos que una mujer en trabajo de parto le respira y le tose a uno en la cara. Y si no le tose a uno en la cara, le tose a menos de 1 metro. Entonces tenemos que estar con un equipo de protección completo, donde la exposición de nuestra piel sea mínima. Si nos vamos para cesárea, tiene que ser un equipo completo. Si ven, estos individuos en las instituciones chinas de atención donde iniciaron y han tenido ya experiencia en atender un buen grupo de mujeres gestantes, más de 60, ellos ya saben que en cesárea también tiene que ser una protección exagerada para evitar que el personal de salud se pueda infectar. Hacemos el briefing y el debriefing. Los que estamos en instituciones de mediana y alta complejidad, siempre hacer listas de chequeos. Se mencionaba en los grupos, ¿es bueno la escafandra o no para la atención de cesáreas? Ese es el equipo ideal recomendado a nivel internacional para la atención de los eventos obstétricos, parto o cesárea. Con ese equipo logramos dejar la mínima cantidad de exposición de nuestra piel. Y con eso protegemos a todo el equipo para que no tengamos que estar en aislamientos por seguimientos a sospecha de infección de COVID. ¿Qué cambio podemos tener en este momento? En la paciente sospechosa o COVID positiva, tenemos que modificar algunas cosas. Entonces, nosotros en 3280 mencionábamos que debemos fomentar el apego inmediato. En el parto, fomentar el apego inmediato. En la cesárea veníamos insistiendo de que tiene que pasarse al bebé para apego inmediato. En este momento no se sugiere hacer el apego inmediato. ¿Qué otra cosa no se sugiere y no se recomienda? Que haya acompañante para el evento obstétrico. 3280 decía, tiene que entrar acompañante, el familiar que la mujer escoja para que esté presente y acompañe a esa mujer durante el nacimiento de ese bebé. En este momento tratamos de evitar, no se recomienda. ¿Qué hacemos con los partos de bajo riesgo? Se sigue atendiendo normal. Si se clasificó ese embarazo de bajo riesgo y no es sospechosa de COVID y no tiene COVID, en lo posible hay que hacerse la atención en un nivel 1. ¿Cuál es el fin? De evitar los desplazamientos. ¿Cuál es el otro fin? Por las condiciones geográficas de nuestro departamento, evitar dificultades en el traslado después de ser atendida en estas instituciones de mediana o alta complejidad. No saben ustedes lo difícil que es atender un parto de bajo riesgo en una institución de mediana y alta complejidad y en estos momentos no conseguir la forma de que se traslade esa mujer a su sitio de origen. Hemos tenido en algunas instituciones pacientes 7, 8, 9, hasta 10 días esperando conseguirles transporte en estos momentos para que vuelvan a su sitio de origen. Si la mujer es clasificada de bajo riesgo, en lo posible, intentemos atender el parto en ese nivel 1 de atención. Si el parto es clasificado de bajo riesgo, sí tenemos que cumplir con todas las normas de atención del trabajo de parto, acompañamiento, alumbramiento dirigido, apego inmediato,
y fomento de la lactancia en forma temprana. Esos son los factores protectores para esos bebés y para esas mamás. ¿Qué vamos a hacer con el puerperio? 3280 nos recomendaba que en lo posible para control de ese periodo neonatal temprano, las damas deberían pasar en puerperio entre 24 y 48 horas. Como tenemos ahora la premura de no exponer a esas gestantes en esos espacios, creemos que el puerperio dentro de lo posible, todo el lineamiento es dentro de lo posible de la valoración clínica y la respuesta de esa puérpera, el egreso debería darse máximo a las 24 horas. Y si estamos hablando de parto por cesárea, entonces también las cesáreas deberían ser egresadas de nuestras medianas y altas complejidades si las condiciones de la puérpera están dentro de la normalidad a las 24 horas. ¿Qué vamos a hacer con el control de ese recién nacido y el control temprano del puerperio? Ese control se debe programar entre el tercero y el quinto día, pero no para que la puérpera salga ni para que nos traiga a ese recién nacido, sino tenemos que programarlo con una visita domiciliaria. Ese control de ese recién nacido debe hacerlo la visita domiciliaria. ¿Y qué debemos fomentar en este momento? El control de las alarmas vía telefónica. Entonces hay que armar un equipo de IPS y de EPS, las dueñas de esos pacientes, de esos usuarios, para que los estén llamando. ¿Cómo está? La línea Yami, ¿cómo está? Todos los días está colocando amarillo ese bebé, usted no tiene fiebre, está sangrando y sangrado no es de mal olor, ¿cómo siente su útero? No le está doliendo la cabeza. Esa valoración tenemos que hacerla vía telefónica, porque creíamos que era una gestante de bajo riesgo. Las clasificaciones según el lineamiento y según la circular que ya expidió el Instituto Departamental de Salud, de recomendaciones para la ruta de atención de gestantes, pues no son desconocidas. Tenemos unos signos de alarma que van hacia la sintomatología respiratoria, pero tenemos signos mucho más grandes de alarma hacia la sintomatología obstétrica. Esa gestante debe aprenderse de memoria, como hemos intentado hacerlo, que se aprendan e identifiquen los signos y síntomas obstétricos. Y adicional a eso, en nuestra educación, tenemos que empezar a enseñarle los signos y síntomas de enfermedad respiratoria. En la parte de valoración intrahospitalaria, también tenemos que tener en cuenta algunos patrones que ya nos orientan a un criterio de anormalidad. Los datos son unos límites mínimos y unos límites máximos, pero no siempre van a cumplirse. Es la valoración en general, un todo de esa gestante y de su bebé, lo que nos va a acercar a que esa mujer cumpla criterios de anormalidad para ser remitida a un nivel de mediana y alta complejidad. Una presión arterial media menor a 65, una respiratoria menor a 12 o mayor a 22, una taquicardia, una saturación de oxígeno menor a 25. Cualquier alteración del estado de conciencia sigue siendo signo para infección respiratoria complicada de este momento o para patologías de emergencia obstétrica. No olviden que el estado de conciencia puede verse afectado en los estados sépticos y los estados sépticos siguen siendo una de las primeras 4 causas de muerte de nuestras gestantes. Entonces, no olvidar que nuestras gestantes van a seguir comportándose como venían, con todos los riesgos para hacer muerte propia de patologías obstétricas que no las detectamos a tiempo. Entonces, nuestra lucha es seguir buscando esos signos y esos síntomas de complicación obstétrica y adicional a eso, buscar los síntomas o signos de infección respiratoria que pueda hacer sospechar complicación. Todas las indicaciones obstétricas. Y aquí hay una adicional, si sospecho en esa mujer un COVID o pienso que tiene un COVID, a esa mujer tengo que valorarla, a esa gestante. ¿Es de seguimiento fácil o es de seguimiento difícil? Si esa mujer gestante sospechosa de COVID es de seguimiento difícil, no la voy a enviar a manejo intradomiciliario. Esa mujer se me puede perder, no me puede cumplir el aislamiento y me puede complicar el resto de esa gestación.
Entonces los lineamientos de las gestantes de bajo riesgo siguen siendo un control intradomiciliario, un control intramural, aplicar la telemedicina, fomentar la educación, y aquí tenemos que fomentarla, pero en una forma eficiente. No solamente es escribir en historia clínica, se le informa síntomas y signos de alarma y le describimos los 30 renglones de alarma. Lo que nos interesa es que esa mujer en estos momentos haya aprendido algunos de sus síntomas de alarma. No nos interesa que lleve la papelería, que afortunadamente por aquí ya se termina, en donde le escribimos todo, pero en realidad la mujer no escuchó nada de nuestras indicaciones. No se olviden que cuando uno va a un proceso de atención en salud, de todo lo que el médico le explica a uno, uno se queda con una o dos cosas y el resto no lo va a recordar tan fácil. Y también la cultura de lectura en nuestra población ya está demostrada que no va a ser que se siente a leer la epicrisis con todos los signos y síntomas de alarma obstétricas y respiratorios que le entregamos. Nosotros somos muy pocos dados a leer. Por favor, los que hacen atención en primer nivel, segundo y tercer nivel de complejidad extramurales, empezar a educar a las mujeres que las evaluaciones ecográficas y que los laboratorios que solicitamos en los controles prenatales, los que vamos a solicitar en este momento, son suficientes para el control de ese embarazo. Si ustedes recuerdan, hasta el año pasado nosotros veníamos con la cultura de ecografía obstétrica temprana. Antes de semana 12 le solicitábamos una. Después le pedíamos tamizaje genético. Después le pedíamos ecografía de detalle anatómico. A semana 28 no hacíamos medición de altura del útero porque nos habíamos olvidado de medir altura del útero. Entonces a semana 28 le solicitamos ecografía obstétrica para determinar patrón de crecimiento fetal. A semana 32 le estábamos solicitando un Doppler y a semana 36 para definir perfil biofísico y definir vía de terminación del embarazo. Muchas de las gestantes ya se acostumbraron a esa solicitud tan alta en frecuencia y en número de ecografías. El lineamiento que dice en este momento, en las gestantes de bajo riesgo solamente deben solicitarse 2 ecografías y los laboratorios también deben ser los estrictos necesarios. Cuando uno les explica a las gestantes es que no queremos hacerle tanta ecografía porque no es necesaria, porque su bebé está bien, porque el tiempo de examen físico que le dedico es adecuado, porque mido la altura uterina y lo comparo con las curvas o las tablas que tengo de altura uterina, porque la mamá reconoce sus signos y síntomas de alarma, no necesitaría hacerle tantas ecografías. Hablamos de las de bajo riesgo. ¿Qué número de ecografías puedo hacer en las de alto riesgo? Las que sean necesarias. El grupo de alto riesgo, ya mencionamos, es un grupo diferente, es un grupo especial. También se sugiere y se solicita que las IPS y las EPS coordinen que la toma de las ecografías ambulatorias, ya de las pacientes que no están hospitalizadas, en lo posible sean por fuera de las instituciones de mediana y alta complejidad. Ejemplo, es difícil enviar a una ecografía de tamizaje genético a una institución de alta complejidad donde sabemos que se están manejando casos de COVID positivo. Esa evaluación ecográfica debería ser realizada en una institución extrahospitalaria. Así evitamos que esa gestante que aparentemente está sana y que no tiene aparentemente sintomatología para COVID ingrese a una institución donde sabemos que tenemos pacientes COVID y le aumentamos el riesgo de enfermar. Entonces, las evaluaciones ecográficas en lo posible deberían ser realizadas en unas instituciones extra hospitalarias. Nos hace un esquema el ministerio de lo mínimo que deberíamos hacer nosotros para el control de las gestantes de bajo riesgo. Esa gestante llama y nos reporta a la IPS, parece que estoy en embarazo, entonces ¿qué tenemos que predecirle? ¿Cuándo fue la fecha de su última menstruación? Tal fecha, las 8 semanas de amenorrea, señora, ya se hizo la prueba de embarazo de la farmacia, sí, entonces sale el grupo extramural, el grupo de visita domiciliaria, y va al domicilio. ¿Quién va? El médico, va la enfermera y en lo posible el auxiliar de laboratorio. ¿Cuál es la intención de esa visita? Empezarle a hacer
la primera consulta de embarazo. Y en los exámenes son todos los solicitados en 3280. No se ha cambiado, por estar en pandemia, el número de exámenes básicos que tenemos que hacer de control en 3280. Le hacemos la solicitud de los exámenes. ¿Por qué se sugiere que se desplace una auxiliar de laboratorio? Para que esta mujer embarazada que hace nuestra primera consulta y que nosotros le solicitamos estos exámenes, en ese mismo espacio y en ese mismo tiempo sea tomada la muestra. Y así evitamos que ella tenga que desplazarse a un laboratorio a hacerse la toma. Esa es la sugerencia que se hace por parte del Ministerio. Después tenemos una valoración entre semana 11 y semana 13.6, 13 semanas, 6 días. Esa sí es una valoración intramural, quiere decir que debe ser en nuestras IPS. ¿Quién va a valorar a esa mujer? El médico de control prenatal, puede ser valorada también por el ginecólogo y debe aprovecharse ese momento de semana 11 a 13 para realizarse la ecografía de tamizaje genético, o sea, la de rastreo de aneuploidías. El lineamiento es claro, dice, debe hacerse la ecografía de tamizaje genético o de tamizaje para aneuploidías. Acá le habíamos solicitado unos laboratorios, aquí se los revisamos. Le hacemos manejo para esos laboratorios alterados y programamos el control. Aquí, en esta valoración intramural, clasifico nuevamente riesgo. Y si sigue siendo de bajo riesgo, seguimos con la ruta. Entre semanas 16 y 18 le hago una consulta por telemedicina. ¿Quién puede hacer la consulta telemedicina? ¿El médico o la enfermera? Los dos capacitados o con experiencia en control prenatal. De acuerdo a 3280, preguntamos y hacemos todo el control. A semana 22 a 26, vuelve a la visita intramural. Teníamos una visita intramural en semana 11, pasamos una visita intramural en semana 22, nuevamente valorada por el médico de control prenatal y el especialista que va a desarrollar la ecografía de detalle anatómico o la de rastreo de anatomía fetal. Esa es la ecografía que se debe solicitar en este momento. La Federación Colombiana de Perinatología considera que esas dos ecografías son más que suficientes en la población de bajo riesgo. Y la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia, FECOLSOT, considera lo mismo, que en una mujer de bajo riesgo, hecho su tamizaje y realizada su ecografía de detalle anatómico, el control prenatal debe seguir la ruta. ¿Qué solicitamos? Los exámenes de acuerdo a 3280, la prueba de tolerancia oral a la glucosa, prueba rápida para sífilis, VIH, hemograma, entregamos micronutrientes, hacemos procesos de desparasitación si es indicado y volvemos a informar signos y síntomas de alarma. De esta visita intramural a semana 28 y 30 volvemos a programar una por telemedicina, que la puede hacer el médico, que la puede hacer la enfermera. ¿Qué nos dice? Nos informan la lectura de laboratorios y vemos si hay que hacer corrección o no. ¿Cuáles laboratorios los solicitamos acá? Seguimos intentando que si vino esta mujer, le tomamos todo en ese mismo día de consulta y se va para su casa. Hacemos telemedicina y evitamos así que esa mujer vuelva a nuestro espacio intramural y seguimos hablando la de bajo riesgo. Pasamos de semana 32 y 37 y allí hacemos una visita domiciliaria. ¿Quién vaya? El grupo extramural. El grupo extramural debe estar conformado por médico, por enfermera, que van a hacerle la consulta a domicilio esa gestante. Según 3280, hacemos tamizajes, explicamos plan de parto. Allí valoramos, señora, cuántos hijos tiene, 2, el otro que fue cesárea. A ella ya le vamos explicando que hay que irse programando la cesárea para que venga al momento de la cesárea. Entre semana 38 y 40 hacemos nuevamente telemedicina. El médico o la enfermera, vemos cómo están los laboratorios que solicitamos acá, el tamizaje de estreptococo del grupo B, damos la información de signos de alarma y le decimos, señora, el próximo lunes 27 usted cumple 40 semanas. Si cumple las 40 semanas y no ha nacido ese bebé, tiene que acercarse
a la parte intramural porque ya no se considera un embarazo de bajo riesgo. Hay que empezar a evaluarse estado fetal para definir hasta qué momento vamos a esperar el nacimiento. Entonces, los lineamientos de la gestante de alto riesgo son mínimo los básicos del bajo riesgo y los necesarios definidos por la especialidad. Y las evaluaciones ecográficas van a ser las necesarias por la especialidad. Se sugiere que en las gestantes de alto riesgo como en las de bajo riesgo ya no solicitemos unas ecografías que estábamos solicitando casi de rutina a muchas de nuestras embarazadas de bajo riesgo. Una de esas es la cervicometría. Entonces nosotros empezamos a hacer cervicometría para empezar a tamizar riesgo de parto pretérmino por factor cervical. Pero si es primer embarazo, segundo, no hay antecedentes de pérdidas que nos hagan pensar por incompetencia cervical, ya no solicitemos cervicometría. Intentamos tener al máximo disminuido los contactos con esas mujeres gestantes. Y estábamos ya haciendo como protocolo la ecografía de arterias uterinas para hacer el Doppler de arterias uterinas, que lo veníamos haciendo en forma temprana, primer trimestre, inicio segundo trimestre, y valorar un riesgo según reporte de Doppler de arterias uterinas para preeclampsia en la mamá o para restricción de crecimiento del bebé. Esto también en este momento se recomienda no solicitarlas. Solamente nos quedaríamos en las de bajo riesgo con las ecografías sugeridas a semana 11 y semana 22. Estas, ¿cuándo las vamos a solicitar? Cuando el criterio del especialista considere que son de suma importancia. ¿Qué se recomienda en la atención en consultorio para estas gestantes? Se debe dar espacios entre paciente y paciente para atención de 30 minutos, que el espacio de contacto con la gestante no debería ser superior a 20 minutos. Antes, en 3280 nosotros mencionábamos control prenatal, duración de 20 minutos, primera vez 30 minutos. Si la captamos después de semana 24 como primer control prenatal 45 minutos, entonces en este momento se establece que el tiempo de atención efectiva debería ser no superior a 20 minutos, pero las citas deberían darse entre paciente y paciente con un espacio de 10 minutos, o sea, una cita cada 30 minutos. Nosotros habíamos hecho eso de la humanización de los servicios, entonces estábamos un poco más hacia el saludo atento con las manos, algunas de las gestantes cariñosas nos abrazan, entonces en este momento hay que educar, pues, que en lo mínimo se dé la mano, que ya no se salude de beso, de abrazo. Tomar a toda paciente la temperatura digital y también tomar al acompañante. Eso creo que lo vamos a tener que reevaluar. Y vuelvo y les recuerdo, todos los días estamos aprendiendo algo con COVID. En este momento la literatura está reportando que la posibilidad de que una mujer haga infección por COVID y nos debute con temperatura elevada no es tan alta. Entonces vamos a tener muchas gestantes o muchos acompañantes de esas gestantes con posibilidad de estar infectados por COVID con temperaturas normales. Eso traduce en que no voy a bajar la guardia en bioseguridad y bioprotección porque esa mujer a la que voy a atender no está con fiebre. Es un signo de severidad de COVID, sí, pero para las de leve y no complicadas, pues no nos ayuda mucho. Entonces, esperemos que salen estos próximos meses sobre esa necesidad de toma de temperatura. Al ingresar al consultorio, explicarle que hay que aplicarse alcohol glicerinado o que haga lavado de manos. Depende cómo su IPS tenga programado. Entonces, lo más fácil es que la gestante ingrese a nuestro consultorio y nuestro personal auxiliar le haga la aplicación de alcohol glicerinado para que se haga la higiene de manos. El personal, todo el personal, auxiliar, enfermera, médico, después de la atención de cada paciente debe hacerse un buen lavado de las manos. Pues hacerse un lavado de manos, tenemos 10 minutos para preparar la atención del otro paciente. Con eso vamos a disminuir contactos y posibilidades de transmisión. Hay que hacer desinfección de todo el espacio del consultorio. Si esa dama fue necesario hacerle exploración de genitales y usó una bata, las batas deben ser desechables. Toda bata para examen ginecológico y obstétrico en este momento debe ser desechable.
no es permitido en este momento, por seguridad de nuestras pacientes, que se usen batas de tela, 1, 2, 3 pacientes con la misma bata. En sala de espera se recomienda retirar la papelería. Nosotros habíamos recomendado hace un año más o menos que hay que volver más ameno en la sala de espera. Entonces, en la sala de espera dejábamos revistas, folletos, o los flyers para información, les entregábamos los volantes de signos y síntomas de alarma, les entregábamos líneas amigas, todo en papelería. En lo posible ahora hay que evitar toda esa papelería. Y en la sala de espera, guardar las distancias que recomiendan entre paciente y paciente, al menos metro, metro y medio. Lo ideal sería hasta 2 metros de espacio entre paciente y paciente. No pueden estar en las salas de espera de consulta de gestantes sentadas a asiento seguido. Cuando hacemos en algunas instituciones, saltando un asiento vacío, hay que medir si la distancia entre un paciente y otro paciente cumplen con el mínimo de 1 metro. ¿Qué va a pasar con el ingreso a urgencias obstétricas? Entonces, en el ingreso a urgencias obstétricas, nosotros tenemos que tener en cuenta si es sintomática o no es sintomática para COVID. Si es sintomática para COVID, tenemos que apegarnos a la ruta institucional. Cada institución en este momento ya tiene que tener su ruta de atención para sintomáticos COVID. El triaje de esa gestante se hace en el triaje destinado para la atención de COVID. Eso significa que no voy a tener 2 triajes. Muchas de nuestras instituciones en este momento tenemos las urgencias generales y las urgencias para obstetricia. Pero en COVID, el triaje se hace en el general para todo triaje COVID-19. Entonces, si es sintomática, se sospecha que es sintomática para COVID, ingresa donde ingresan todos los pacientes con sospecha de COVID, se hace el triaje allí para COVID, se piden las pruebas y se lleva a la sala de observación, y si está en trabajo de parto, a sala de atención de trabajo de parto y parto, destinada para atención de COVID. Esa mujer tiene que tener la prueba de PCR-RT, y en la recomendación actual es que esa mujer en mediana y alta complejidad debería, aparte de tener la toma de esta prueba, la prueba rápida. Esto nos va a ayudar mucho para el tamizaje en mediana y alta complejidad. Esperemos que ya nos lleguen las pruebas rápidas. Tenemos una dificultad con pruebas rápidas a nivel del país. Entonces, todos quisiéramos ya tenerlas las pruebas. Eso nos va a ayudar muchísimo. Nos va a permitir tamizar a mucha gente. Nos va a permitir controlar un poco más la expansión de este proceso infeccioso. Porque con una prueba rápida, en 3 horas tengo el resultado y sé si está positivo o no positivo. Y puedo programar aislamientos o no aislamientos. Igual para el personal de salud voy a tener esa posibilidad de hacer un tamizaje en el personal de salud y ver cuáles ya tienen titulaciones positivas. PCR de confirmación, sale negativo, significa que entonces ya se infectó, ahora ya tiene inmunidad y ese individuo ya puede seguir laborando tal vez con relativa tranquilidad. Pero el que sale prueba rápida negativa, no sabemos si ya se expuso, no sabemos si todavía no se expuso, tiene que seguir exagerado con las medidas de control. Esa mujer asintomática para COVID y que llega con urgencia obstétrica debe ingresar a la ruta de atención de urgencias obstétrica, pero se sugiere y se recomienda en este momento que toda mujer que llegue a urgencias obstétricas deba tener una prueba rápida para SARS-CoV-2. El grupo de gestantes se convirtió en un grupo especial. Mencionábamos acá que la mujer que llega sintomática debe tener PCR y prueba rápida. La mujer que llega a urgencias obstétricas no sintomática para COVID debe tener una prueba rápida. Esa es la recomendación actual para mediana y alta complejidad. Si esta prueba rápida que le hacemos a esta dama no sintomática para COVID sale positiva, ya mencionábamos, en 3 horas tenemos el resultado, debe hacerse una PCR. ¿Qué debemos tener de bioseguridad en consulta externa? Todo paciente y acompañante debe usar siempre mascarilla quirúrgica. Para nuestras visitas intramurales,
Hay que preguntarle cuando programamos la visita intramural: señora, para la próxima semana usted tiene su consulta porque ya tiene 22 semanas. Si está asintomática respiratoria, podemos esperar. Recuerden que el margen es de 22 a 24 semanas, entonces podemos esperar una semana. Mejora de su sintomatología respiratoria y reprogramamos esa cita. Pues tenemos que hacer la llamada para indagar sintomatología respiratoria. Si no tiene sintomatología respiratoria, esa mujer, esa gestante, siempre debe usar mascarilla quirúrgica en nuestras instalaciones. Y el personal de salud que está en consulta externa, todos, médicos y paramédicos, deben usar mascarilla quirúrgica y guantes. Mucho cuidado con los guantes. El uso de guantes no exime el lavado juicioso de manos. El usar guantes no quiere decir que no me lave mis manos. ¿Cuál sería la bioseguridad en mis urgencias obstétricas? Volvemos. Toda paciente siempre con mascarilla quirúrgica. Pero el personal de salud en urgencias obstétricas, ojo, no estamos diciendo en consulta externa, en urgencias obstétricas, el personal de salud que va a atender a esa mujer en trabajo de parto, idealmente debe usar una mascarilla N95, un gorro desechable, guantes y monogafas. ¿Por qué? Porque ya mencionábamos que esa mujer que ingresa a trabajo de parto es una mujer generadora de aerosoles. Y si más del 80% de las personas que se infectan con el SARS-CoV-2 no hacen sintomatología respiratoria, no podemos descartar que esa mujer que ingresa a trabajo de parto no esté con infección del SARS-CoV-2. Entonces, el personal de salud debe protegerse. Por eso es que toda paciente que ingresa a urgencias obstétricas debe tener una prueba rápida. Seguimos perdidos. Entonces, unos nos dicen no use mascarilla, otros no use mascarilla, unos sí N95, otros no N95. Por eso es que debemos remitirnos a leer lo que se va publicando en las páginas oficiales. La página del Ministerio de Protección Social tiene un link exclusivo para coronavirus y allí está todo lo que está en lineamientos para coronavirus. Recordemos. Entonces, ¿quién usa mascarilla quirúrgica? Todos los pacientes. En urgencias obstétricas del personal, ¿qué debe usar? N95. En urgencias, ¿a quién voy a realizar pruebas rápidas? A todas las pacientes que son admitidas para urgencias obstétricas. Y del personal, debería realizar tamizaje a todo el personal de salud o iniciar con los que han tenido contactos con pacientes sospechosos. Y en caso de sospecha o diagnóstico de COVID-2, ¿qué hago con esa gestante? Ella tiene que seguir usando mascarilla y todo el protocolo de cuidado, pero el personal debe, adicional a su mascarilla N95, usar los equipos de protección personal. Simplemente allí para recordarles, buen lavado de manos para mi triaje, mascarilla quirúrgica para paciente, los que van a hacer las muestras de laboratorio, máscara N95. Cuando creo que voy a generar aerosoles, tengo que usar todo este equipo. N95, la bata, las monogafas, para la atención del parto, trabajo de parto, la careta, los guantes. Recordar que no está por demás mencionar cómo uso mi equipo y cómo lo retiro, eso está en la página. ¿Cuál es mi equipo de protección? Que me coloco la bata, que uso muy bien la mascarilla N95, que me coloco mis gafas y que los guantes me protejan más allá de la muñeca. Y también recordar cómo debe ser el retiro. Cada que me retiro una pieza, debo higienizar mis manos, puede ser alcohol glicerinado, retiro mi máscara, vuelvo a higienizarme, retiro polainas, vuelvo a higienizarme. Cada que toque una de las prendas de equipo de protección y retiro, debo higienizarme. No es que me retiro el equipo de protección y al final me higienizo, no. Cada que voy retirando una de esas. Ese debería ser un equipo ideal para las salas de atención de partos. Seguimos en discusión con este calzado. Este calzado es aparentemente el más cómodo. Entonces es un calzado que tiene unos huequitos allí y no siempre nos va a proteger de líquidos
y en este momento de esos famosos aerosoles. A pesar de que use mis cubrebotas, a pesar de que use mis polainas, este calzado ahora se recomienda que debería ser cerrado. ¿Qué vamos a hacer con telesalud? El lineamiento del ministerio es muy amplio. Telesalud en este momento, todas las IPS que tengan la capacidad o consideren que pueden hacer uso de telesalud, tienen que registrarse ante prestadores del ministerio y puede hacer simplemente teleorientación o telemedicina. Para teleorientación, esas recomendaciones, esos ejercicios de signos de alarma, eso no necesita estar con una habilitación completa, pero para telemedicina, formulación, laboratorios, sí necesitamos tener una habilitación de ese servicio. Y en el Instituto Departamental de Salud, con la Dimensión de Salud Sexual y Reproductiva, se ha generado una ruta sugerida para reporte CRUE. ¿Cuál es la intención de esa ruta sugerida para reportar a todas las gestantes que van a salir de los niveles de baja complejidad a los de mediana o alta complejidad? Poder coordinar y administrar las camas que están disponibles en las instituciones. Entonces, tengo una señora con sospecha de ruptura prematura de membranas, pero no es evidente en este momento. No da tiempo porque no es una urgencia vital. Deben los CRUEs llamar al CRUE del instituto y el CRUE del instituto tiene su listado de disponibilidad de camas y va ubicando esas gestantes de acuerdo al nivel de complejidad. ¿Cuál es la intención? En un futuro poder optimizar, poder administrar esas camas. En este momento, como estamos cumpliendo estos procesos de aislamiento, todavía no tenemos saturado nuestros sistemas hospitalarios, pero a futuro es probable que sí tengamos saturados. Entonces no podemos estar trasladando una gestante que llegue a una institución, no haya disponibilidad de camas y trasladándola para otra institución a buscar camas. Es por eso también que el instituto en días anteriores envió una circular donde solicita que las IPS de mediana alta complejidad reporten permanentemente 9 de la mañana la disponibilidad de camas. Pero a este reporte queda excepto las urgencias obstétricas. Entonces, las urgencias obstétricas clasificadas como vitales, ellas simplemente se informa CRUE, tengo una mujer preclántica, una eclántica, una con hemorragia obstétrica, salgo como urgencia vital. La urgencia obstétrica no necesita confirmación. Esa mujer de urgencia obstétrica tiene que salir como urgencia vital a la institución que ustedes consideren necesaria. Les traía a colación esta imagen porque en COVID nosotros hablamos mucho y parece que los médicos y el personal de salud, médico y paramédico cercano, nos preocupamos y nos hemos abandonado que el personal de salud, los que trabajamos en estas instituciones hospitalarias, no solamente somos unos 2 o 3, somos todo un grupo y tenemos que protegernos nosotros y tenemos que protegernos nosotros. Ellos nos protegen y nosotros también. Entonces, Fundación Valle de Lili, que es una de las instituciones de atención por excelencia, está promocionando este reconocimiento a todo el personal que labora en las instituciones. No solamente somos acá, somos todos ellos. Cuando nosotros pedimos equipos de seguridad, de protección personal, estamos acá, pero nos estamos olvidando de acá. Entonces, por favor, cuidarnos todos. Trabajar en equipo. Y vuelvo y les presento al equipo con el que estoy trabajando. Gracias. Sí, doctor Tomás. Doctor Filipo, muchísimas gracias a usted por la presentación. A continuación, ingeniero, ¿me puede ayudar con el audio de la jefe Liliana Ortiz, si es tan amable, y del doctor Mauricio? Doctor Filipo, vamos a proceder a hacerle algunas preguntas que tenemos con respecto a su ponencia. ¿Le parece, doctor? Sí, señor. Bien. Doctor Casas, ¿tiene alguna pregunta para el doctor desde sala Zoom, por favor? Sí, muchísimas gracias, doctor Filipo, por esa excelente y magistral presentación que hizo. Gracias a usted, al Colegio Médico de Nariño que usted lidera.
y a la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología también, a la cual, de quienes hemos recibido apoyo también. Doctor Filipo, hay un par de preguntas. La primera tiene que ver sobre a qué, tal vez usted ya abordó este tema, pero nos insisten en lo siguiente, específicamente a qué gestantes debiéramos tomar pruebas rápidas, esto debido a que no estamos en búsqueda de inmunidad poblacional y seguramente hay un interés epidemiológico por detectar. Esa es la primera pregunta. ¿Puede dar respuesta, doctor Filipo? Gracias. Sí, doctor. En este momento, para optimizar lo que vamos a tener en pruebas rápidas, se ha definido unos grupos, que son unos grupos de inicio para la toma de estas pruebas rápidas. El Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, en este momento, los estadounidenses recomiendan a toda mujer que consulte por urgencias obstétricas, debo hacerle una prueba de tamizaje o una prueba rápida. Nosotros no podríamos hacer, por la dificultad que les mencionaba, en el número de pruebas rápidas que vamos a tener, a todas las gestantes que consulten por urgencias. Entonces, en este momento, a quienes vamos a tamizar son a todas las gestantes que consultan por urgencias para trabajo de parto o para quedar en hospitalización. Tenemos muchas de las urgencias que son ambulatorias, entonces esas damas de las urgencias clasificadas como ambulatorias no entrarían inicialmente con la prueba de tamizaje rápido. Doctor Filipo, yo tengo una pregunta. Desde Facebook nos llega la siguiente pregunta. Respecto a visita domiciliaria en control del recién nacido, ¿qué medidas se podrían tomar respecto a peso y talla del paciente? Ya que los elementos para tomar estas medidas podrían presentar descalibración del transporte. Si gusta, doctor, yo puedo responder esa pregunta, si me permite, doctor Filipo. Sí, siga, doctor. Muchas gracias. Nos hace la pregunta Gloria Liliana Chapués. Entonces, Gloria Liliana, para recordarle, la reglamentación de equipos antropométricos a través de la resolución 2465 contempla equipos para consultorios o sitios fijos y consultorios para trabajo de campo. Técnicamente, usted puede encontrar esta disposición en la resolución 2465 en la página 19, ¿de acuerdo? Específicamente, el trabajo de campo se solicita que la capacidad para el caso de los bebés tenga una capacidad de 25 kilogramos, una precisión de 50 a 100 gramos, la cual debe contar con calibradora o diferencias de pesos o con una sensibilidad menor a 100 gramos. Entonces, esto está reglamentado, lo mismo para el trabajo de campo. En el caso de los infantómetros, el infantómetro que esté en su ficha técnica habilitado para el trabajo de campo, de tal manera que en el caso de los equipos que deban movilizarse, deben tener en cuenta esta recomendación técnica de la resolución 2465. Jefe Liliana, doctor Mauricio, ¿tienen otra pregunta para el doctor Filipo? Gracias. Hola, buenas tardes para todos. Doctor Filipo, pues varias preguntas. La primera, una paciente que tuvo complicaciones anteriores en el embarazo, ¿se clasificaría como alto riesgo? Depende de la complicación que haya tenido en el embarazo, ¿no? Digamos, si fue una complicación por una hemorragia obstétrica, no la podría clasificar en este momento como una gestante de alto riesgo, porque el evento de que ocurra la hemorragia obstétrica lo voy a poder clasificar es al final cuando les pongo eso. Una mujer que hizo una patología preeclampsia o diabetes gestacional, tampoco la clasifico en este momento como alto riesgo. Hago mis controles, hago los exámenes y a medida que va avanzando ella, veo cómo va la adaptación de su fisiología a la gestación y si identificamos un factor de riesgo, allí la volvemos a reclasificar. Recuerden que en los dos momentos, en el primer momento hago una clasificación inicial de riesgo y en el segundo momento intramural vuelvo a hacer otra clasificación de riesgo. Eso no quiere decir que no pueda variar. Por eso es la educación que se les debe dar a las gestantes en signos y síntomas de alarma. Tengo la siguiente pregunta, doctor. En posparto de bajo riesgo, no complicaciones, ¿el seguimiento es posible por telemedicina o teleorientación
retroalimentación? Sí, el seguimiento puede ser por los dos medios. Recuerden que el seguimiento como teleorientación ya lo veníamos haciendo con nuestras famosas líneas amigas, sino que como el término es nuevo, ¿no? Telemedicina, entonces creemos que es algo complejo, que tiene que ser cámara en el otro lado, cámara acá, profesional del otro lado, profesional de acá. No, hay muchas variedades en telemedicina. Entonces, la simple llamada ya es una teleorientación. Preguntarle cómo está su bebé, está comiendo, hizo la deposición, usted cómo está, ha hecho fiebre, está sangrando más de lo normal. Todas las preguntas que normalmente las está haciendo las líneas amigas. Porque no olviden que línea amiga de Yami está haciendo ese tamizaje casi hasta los 8 días del recién nacido. Entonces se puede hacer por cualesquiera de las dos modalidades. Lo importante en este momento es seguir registrando, registrar en historia clínica que se hizo la llamada, que contestó tal persona, que se le preguntó esto y nos respondió esto, simplemente para seguimiento y para reporte. Muchas gracias, doctor, y muchísimas gracias por darle ese valor como una estrategia clave a la estrategia de instituciones amigas de la mujer y la infancia. Aprovechar para decirle a los asistentes que la estrategia, con todas estas herramientas de bioseguridad que hemos visto desde nuestra primera ponencia, la estrategia sigue en marcha con todas estas recomendaciones técnicas. Estrategia YAMI es uno de los pilares del Instituto Departamental de Salud de Nariño en todo el componente de atención materno-infantil. Doctor Mauricio, ¿tiene alguna otra pregunta desde los chats para el doctor Filipo? Sí, muchas gracias, doctor Tomás. Hay un par de preguntas muy interesantes y hacen referencia, doctor Filipo, a las recomendaciones de la lactancia materna para el recién nacido hijo de madre sospechosa. Y por supuesto, si más aún si tiene un diagnóstico confirmado de un COVID-19, doctor Filipo, adelante. Bueno, que las damas que tienen su recién nacido y sospechamos que fue COVID positivo, la recomendación es no suspender la lactancia, pero la lactancia debe ser encaminada no a toma directa, sino a extracción de la leche de esa gestante, ya sería puérpera, y que un individuo llegado a ella le dé al recién nacido en vaso o en cuchara. No se suspende la lactancia. No se ha demostrado de los casos de estudios, que no son muchos como les mencioné, que haya transmisión del virus a través de la leche materna. Entonces, sigue siendo la lactancia y la leche materna el alimento fundamental para el desarrollo de estos bebés. Solamente que no podríamos dejarlo en alojamiento conjunto con la mujer COVID positiva que ya tuvo a su bebé. Tendríamos que tenerlo en seguimiento que mencionábamos, equipo de neonatología y alimentación con leche materna, pero no en forma directa. ¿Hasta qué tiempo? Hasta que consideremos que la mujer ya ha curado y que sus pruebas nos demuestren que ya no está con COVID, con SARS-CoV-2 y que no pueda correrse riesgo de que ella pueda infectar a ese recién nacido. Doctor Filipo, tengo esta pregunta. Para la lectura para clínicos prenatales, ¿se debe realizar su lectura tan pronto sea posible o se puede realizar al control del próximo mes? La lectura de los paraclínicos en el bajo riesgo se pueden hacer al siguiente control. Entonces, en el lineamiento, como lo presentábamos, semana 8, 9, 10, digamos que fue la primera visita domiciliaria, solicitamos los laboratorios y estamos en semana 11 revisándolos. En la de bajo riesgo. Cuando tengo una gestante de alto riesgo, la revisión y el control ya lo establece el seguimiento de la patología propia de cada mujer. Doctor Filipo, hay una pregunta muy interesante y tiene que ver con esa geografía y con con los grupos étnicos que tenemos en la región, por supuesto, esa Colombia rural, esa Colombia profunda de nuestras comunidades indígenas y afros. Y la pregunta tiene que ver con esos partos que suceden en casa sin atención de personal de salud. ¿Cuál va a ser esa interrelación desde las autoridades de salud, desde las especialidades médicas, pero también desde la atención primaria en salud con las parteras, doctor, al respecto de esta pandemia?
Bueno, eso tiene dos formas de verse, ¿no? Ese parto que se hizo en casa, que no le hice búsqueda activa, que la aseguradora o la IPS responsable de esa mujer en edad fértil no la captó como una mujer gestante, y si se hizo el parto en casa, generalmente es un parto de bajo riesgo, generalmente, y fue atendido y no se complicó. Entonces, lo importante allí es que se haga el rescate para el seguimiento de ese puerperio y de ese recién nacido, que ese recién nacido no se nos quede sin ingresar al programa de control, crecimiento y desarrollo, que esa mujer puérpera que tuvo su parto en casa, porque no la pudimos captar nosotros, no se quede sin método de planificar. Es importante que toda mujer tenga, después del nacimiento de su bebé, asesoría y en lo posible inicio de método de planificación familiar. La recomendación, pues ustedes saben, es garantizar al menos 2 años de un periodo intergenésico, pero en este momento la recomendación es que usen un método de planificar de largo tiempo, un dispositivo intrauterino, un método subdérmico, eso sería lo ideal. Entonces, doctor Casas, con esa mujer que de acuerdo a nuestra geografía y de acuerdo a nuestros saberes ancestrales fue atendida ya, que se nos escapó al seguimiento y a la captación del sistema, pues es culpa de nuestra captación. Pero afortunadamente, ya le mencionaba, son la mayoría de bajo riesgo. Entonces, ingresar al bebé e ingresarla a ella a planificación familiar. Doctor Filipo, tengo una pregunta desde Facebook. Nos pregunta Cici Quiroz, buenas tardes. ¿La prueba rápida solo se realiza al ingreso de urgencias? ¿No se debe tomar en cada trimestre? La prueba rápida, mencionábamos allí 2 cosas en prueba rápida. 3280 viene nuestra prueba treponémica, que es la prueba rápida. Esa la hacemos trimestre, ¿no? La otra es la que mencionábamos nosotros para urgencias, es la prueba rápida para búsqueda de SARS-CoV-2, que es a la que le vamos a hacer inicialmente, debería hacerse a toda mujer que llegue a trabajo de parto por urgencias. Pero esa no es la treponémica. La treponémica sigue siendo su prueba rápida trimestre. Muchísimas gracias. Jefe Liliana, usted me comentaba por lo interno, ¿ya tiene su micrófono abierto, Doc? Jefe Liliana Ortiz. Sí, Tomasito, aquí hay una pregunta. Elizabeth pregunta, considero que se debe aclarar el seguimiento de responsabilidad de la EAPB. En eso quería comentarles. Nosotros hace 2 semanas, junto con el doctor Filipo y los compañeros, hicimos ya una reunión con la CAPB, se les socializó los lineamientos y se llegaron a unos acuerdos. Y frente a esos acuerdos es agilizar la contratación de acuerdo a la resolución que emitió el ministerio frente a la atención que se va a dar a las gestantes. Entonces, es la responsabilidad de ellos, junto con su red de prestación de servicios, organizar en cada uno de los municipios cómo va a ser la prestación del servicio, ¿sí? Frente a lo que ya el doctor Filipo nos ha presentado el día de hoy. Muy bien, con esto proceso de preguntas, si no hay otras preguntas, y agradeciéndole nuevamente al doctor Filipo por su disposición, por el acompañamiento y su excelente presentación, recordarle a todas las personas que están conectadas a través de Facebook y a través de la plataforma Zoom, las ponencias que tenemos a continuación. Recuerden, el 27 de abril tendremos vigilancia epidemiológica y de salud pública en pandemia. Recuerden que han habido actualizaciones a los protocolos de vigilancia. El doctor Juan Carlos Vela estará con nosotros actualizándonos en este protocolo de vigilancia para todos los actores. El día 28 tendremos manejo psicológico de la situación de la pandemia a cargo del doctor Omar Calvache, el programa de psicología de la Universidad de Nariño. Tenemos también aspectos nutricionales relacionados con COVID-19, aspectos de vigilancia epidemiológica de pacientes con tuberculosis, y pruebas rápidas para COVID-19 a cargo del doctor Andrés Ricaurte, médico especialista en ginecología y obstetricia. Entonces, los invitamos y reiteramos a mantenernos conectados a partir de las 5 de la tarde a través de esta plataforma Zoom de Universidad de Nariño
y el Facebook Live del Instituto Departamental de Salud de Nariño. Doctor Filipo, pues muchísimas gracias a usted por su apoyo técnico, a toda esta comunidad médica y de la salud que en el departamento está unida con nosotros en estos momentos. Gracias a ustedes. Y recuerden que este es un trabajo de equipo. Todos los actores en salud tenemos que trabajar en equipo para garantizar la salud de nuestras gestantes y de nuestra población. Doctor Filipo, pues muchísimas gracias al equipo de Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos. Doctor Mauricio Casas, a usted muchísimas gracias y nos encontramos entonces el día lunes a las 5 de la tarde. Muy buenas noches para todos y que descansen en este fin de semana. Muchas gracias a todos.